Muchas gracias, Tomás. Con esa amenaza ya me dejas muy presionado. Bueno, gracias a Sally por haberme invitado una vez más a compartir con ustedes este muy importante y muy interesante foro en donde se aprende más de lo que uno puede aportar. Y desde luego, sobre todo, gracias a todos ustedes por estar aquí esta hora en un número tan importante. Así es de que gracias, esperemos que les resulte interesante. Me parece, sobre todo, creo que está un poco claro, a ver si se ve bien lo que está en las ilustraciones. Me parece muy interesante el nivel de alineamiento, no obstante que yo estoy dando la perspectiva y el punto de vista de la industria del sector regulado, el nivel de alineamiento que hay en los conceptos con respecto a lo que ya expresaron tanto Carlos Montalvo como Rubén, es algo muy interesante, lo vamos a ver. Y bueno, yo creo que esto refleja también algo que muchas veces he comentado con Manuel Aguilera, en donde estamos muy de acuerdo siempre en todos los conceptos, en los principios, en la filosofía de toda la parte de la regulación, y a veces en donde llegamos a tener discrepancias es en las velocidades, en la profundidad y en también a lo mejor el nivel de prescriptividad con el que se llevan a cabo algunas de las instrumentaciones de la regulación. Bueno, vamos a hablar, para poner todo, yo creo que, espero yo que se aporte así, pero mucho de lo que se ha dicho lo estamos poniendo de una manera un tanto cuanto estructurada, la cultura del riesgo, el apetito y la tolerancia al riesgo, todos los conceptos que tienen que ver con la administración integral de riesgos, es decir, el Enterprise Risk Management, y luego la administración integral de riesgos en seguros, así para terminar con unas reflexiones finales. Entonces empezamos con los conceptos esenciales de la cultura del riesgo, nos vamos un poco a los fenicios, y aquí pues estamos hablando de las normas de comportamiento que se deben de seguir por parte de todos los individuos, pero sobre todo estos individuos actuando en grupo, porque precisamente en una entidad económica lo más relevante es lo que esos individuos hacen y deciden en la gestión de la entidad, y entonces todo esto determina su capacidad colectiva de manejar los riesgos o inclusive de incurrir en riesgos, y por ello lo que se tiene que hacer es identificar y entender los riesgos antes que nada. Y para eso, entre otras cosas, tiene que verse cómo están las interacciones entre todos esos individuos y los grupos que ellos conforman, y en consecuencia, qué es lo que puede provocar esa interacción y las decisiones que ellos toman. También como elementos de concepto del marco de la cultura del riesgo, tenemos varios grupos y dimensiones en donde se da esa parte de la cultura del riesgo, y también tenemos esto cómo se da cuando estamos actuando en un escenario de alto riesgo y cuando estamos actuando en un escenario de bajo riesgo, tanto en la tolerancia a los riesgos, que puede ser pobre, no clara y con falta de visión, o al revés, buena, clara y con una buena visión, pero vista desde el punto de vista de la comunicación, la tolerancia del riesgo y el nivel de percepción. El reconocimiento de los riesgos con la confianza, los desafíos y la franqueza, la capacidad del sistema de los riesgos en cuanto al nivel de atención y la velocidad de respuesta, y el respeto al riesgo en cuanto a la cooperación y el cumplimiento de las normas. ¿Qué no es? Aquí debería estar al revés esta lámina. La administración integral de riesgos, pues no es ni debe ser nada más un requerimiento regulatorio, ya profundizaré un poco más en este concepto, que es lo que es parte muy relevante de lo que ya comentaba Carlos. No es tampoco una documentación excesiva por todo lo que tiene que ver con el reporting, con todos los reportes que se tienen que generar a través de ello, y estoy hablando todavía en un ámbito no asegurador, como lo decía el índice, y un proceso al que se pueda dar respuesta con capital. Definitivamente el capital tendrá que ser el elemento con el cual se tiene que responder cuando los riesgos se materializan o no se manejan bien, o cuando en el apetito riesgo así se determinó, pero no todo lo voy a resolver con capital. Sí es un soporte estratégico para la toma de decisiones, es un proceso continuo que tiene que estarse retroalimentando permanentemente, y debe ser parte de la estrategia de la compañía. Y a mí me gusta mucho el concepto que he escuchado
hoy todo el día y que lo subrayaba Carlos, desde la perspectiva en que efectivamente pudiera parecer que la administración de riesgos no nos lleva a una buena gestión de riesgos, teniendo esa gestión muy cuidadosa, a incrementar el capital y a crecer la empresa, y es efectivamente todo lo contrario. Una buena gestión integral de riesgos nos lleva a que, haciéndolo estratégicamente, pues nos posiciona competitivamente mejor como empresas y como entidades económicas. Y también debe ser una herramienta para fomentar la protección de todos los consumidores, en nuestro caso los asegurados. El apetito de riesgo, y dentro de un marco de gestión de riesgos, pues dentro de esa interacción de todos los actores dentro de una entidad que ya comentábamos, incluye la vigilancia, las políticas internas y el asesoramiento entre todos de la gestión de riesgos, pero luego tiene que venir la parte cuantitativa que ya nos comentabas tú de forma muy importante, Rubén, la cuantificación, como lo decíamos, el monitoreo y el reporte. La importancia de la gestión de riesgos se basa entonces en la identificación, medición y manejo de los riesgos, y esto nos lleva a un elemento fundamental que es la definición del apetito de riesgo. Dentro de esa definición, en el marco de la gestión de riesgos del apetito de riesgos, es fundamental la vigilancia, las políticas internas, la evaluación de la gestión de riesgos, la cuantificación del riesgo y el monitoreo de lo que está ocurriendo dentro de la gestión, así como el reporte y la integración. Y finalmente, el control y la optimización. Dentro de esto, y es un concepto que repetiré en varias ocasiones porque creo que es importante subrayarlo, está de manera primordial el elemento de que la gestión de riesgos, a final de cuentas, es una situación propiedad o responsabilidad, tiene las dos vías, de la junta directiva o el consejo de administración o el directorio, como quiera que se llame en todos los países de donde venimos, y de la gerencia general o la dirección general de las compañías. Son quienes, respondiendo a los accionistas y a lo que les dan como grandes lineamientos, terminan dando las grandes definiciones de cómo se van a gestionar los riesgos. Pasamos ahora al apetito y a la tolerancia del riesgo, y aquí en el marco de la administración integral de riesgos, de la gestión de riesgos, está toda la parte de la revisión y vigilancia del apetito riesgo, una vez que este ha sido definido de manera consciente y también cuantificado desde el punto de vista de qué es lo que implica esa decisión que nosotros estamos tomando respecto de apetito de riesgo. También el apetito de riesgo no es algo que tiene que ser permanente, sino que al revés, permanentemente tiene que ser revisado y tiene que estar retroalimentando a la estrategia de la empresa, pero a su vez la estrategia de la empresa tendrá que estar también de alguna forma condicionada por las decisiones fundamentales de apetito de riesgo. Y entonces, ¿qué es el apetito de riesgo? El apetito de riesgo es la cantidad de riesgo que una compañía está dispuesta a aceptar para estar alineada, como ya lo decíamos, con los objetivos estratégicos y con el propósito de maximizar el valor de la empresa a los accionistas, que es con lo que, como lo decíamos, el directorio y la dirección general que gestiona la empresa, pues tiene que responder a los accionistas incrementando el valor de la misma. Una definición clara de apetito riesgo debe ser fundamental para el proceso de gestión del negocio, y aquí elementos muy importantes de lo que es el apetito riesgo es cómo se unen o cómo se interrelacionan los requerimientos de capital con los usos de capital en función de la determinación de apetito riesgo que se tome por las compañías. Para esto deben de comprenderse, una vez identificados los riesgos a los que está expuesta la empresa, y entonces cuáles son los usos de capital que se tienen que dar para cada riesgo y sobre todo, una vez definido el apetito que vamos a tener para cada uno de ellos, qué tanto consumo de capital va a llevar, alinear el perfil de riesgo a los objetivos estratégicos, y de esta manera pues tendremos la asignación de capital, la tolerancia de riesgo y los límites de operación, así como la medición de los objetivos. El apetito de riesgo tiene que estar interrelacionado de manera muy estrecha con lo que es la tolerancia al riesgo.
que no es otra cosa más que los límites máximos a los cuales, una vez definido y cuantificado, ya identificados los riesgos, cuáles son los máximos consumos de capital que se van a llevar haciendo las sensibilizaciones y los cálculos adecuados, y de esa manera entonces tenemos que conscientemente definir cuál es el tope de consumo de capital que estamos dispuestos a asignar para cada uno de los riesgos que estamos gestionando. Para eso entonces eso no es otra cosa que el nivel máximo de riesgo, y esta parte, visto de otra manera y a través de una línea, a través del tiempo, pues tenemos en primer lugar todo lo que es ese límite, ese tope que se da o ese cap a través de la tolerancia al riesgo, y entonces vamos midiendo cómo va evolucionando la posición en relación con el riesgo, y si estamos pasando los límites, pues entonces inmediatamente tenemos que tomar decisiones para que hagamos esa gestión de riesgos y nos pongamos por abajo de la línea del límite máximo de riesgo que se tiene que ir aceptando, o al contrario sensu, si estamos por abajo de la línea mínima de riesgo, pues estamos en un punto en donde eventualmente podemos tomar más riesgo, porque también podríamos estar incurriendo en la posibilidad de perder una posición estratégica en el mercado por estar teniendo un exceso de prudencia. Vamos a ver ahora todo lo que es lo que comentó mucho ya en su momento Rubén, el Enterprise Risk Management o la administración integral de riesgos, que finalmente es una disciplina que busca incrementar el nivel de estabilidad y el valor económico de la empresa a través de la identificación, como ya lo decíamos, la medición y los monitoreos de las incertidumbres a las que está expuesta, de tal forma que así estaremos optimizando las decisiones respecto de riesgo y respecto de capital. La evolución de lo que es la administración de riesgos para llegar a lo que es una gestión integral de riesgos tiene que ver con la manera en la que los productos se han ido haciendo cada día más complejos, igual los mercados, tanto los mercados en cuanto a los consumidores como los mercados financieros, y de ahí el nacimiento en primer término de Basilea II y luego de Solvencia II. Sin embargo, es muy importante tomar en consideración que en realidad es muy curioso cómo todo lo que es la administración integral de riesgos, y de hecho hay toda una organización internacional, estos conceptos y estos principios fueron tomados como administración integral de riesgos por entidades económicas, por empresas, mucho antes que lo hicieran los bancos y mucho antes, todavía más, de que lo hiciéramos las aseguradoras. Esto es algo que es notable y vale la pena subrayarlo, porque finalmente pues nuestro trabajo y nuestra chamba, como decimos en México, es gestionar riesgos. Bueno, el capital de riesgo tiene que estar involucrado en la toma de decisiones estratégicas. El tipo de productos que nosotros vamos a ofrecer son las decisiones que debemos de tomar, a través de qué canales los vamos a ofrecer, en qué regiones los vamos a tomar, y sobre todo el pricing de esos productos, que es otro de los elementos de riesgo que tenemos que considerar. Y después la otra parte o la contrapartida, ya no tomando en consideración, o más bien está implícito en lo ya dicho, las reservas que implican toda la parte de la venta de nuestros productos, pero luego en la contrapartida pues está todas las decisiones estratégicas que también implican gestión de riesgo, en cómo vamos a invertir, cuál es nuestra filosofía o nuestra política de inversión, y luego la evaluación del desempeño. Una muy básica, que es el monitoreo y revisión a través de la identificación de riesgos, luego la parte de el análisis y cuantificación de los riesgos, la evaluación y priorización de estos, el tratar de explicar cuáles son los riesgos, integrarlos y finalmente establecer un contexto. La principal diferencia entre la administración de riesgos y lo que es el Enterprise Risk Management es que a través de todas las fuentes de riesgos significativas de la empresa, es como se aplica la administración integral, es decir, como lo dice su nombre, tiene que ser integral sobre todos los riesgos en forma consistente y tiene que estar en congruencia con los objetivos fundamentales de la empresa. Aquí es donde ha adquirido mucha importancia el puesto de tener un Chief Risk Officer,
que pues hoy por hoy en quienes ya estamos adoptando Solvencia II se convierte en uno de los puestos fundamentales. Las diferencias más específicas están en que la administración del capital es considerando activos y pasivos en forma integral, conjunta y consistente. Se hace una evaluación a mercado de activos y pasivos, como ya se ha venido hablando todo el día. Hay un enfoque estocástico para efecto del cálculo para la cuantificación de los riesgos. El requerimiento de capital regulatorio debe estar basado en el perfil de riesgo de la empresa, es decir, debe de obedecer a las características de los riesgos de la propia empresa y el uso generalizado para la toma de decisiones. Estas evidencias nos hablan de que es una visión mucho más holística de los riesgos y también haciendo un análisis muy claro de cuáles son sus interrelaciones, cuáles son sus interacciones. El modelo de maduración de las capacidades de riesgos ha ido evolucionando de tener una administración ad hoc por tipo de riesgo, pero en forma aislada, después de ello fragmentada, o sea, para cada una de las áreas o por silos, después una completa, pero no integral. El siguiente paso es una administración integral y el último paso o el más avanzado de la administración integral de riesgos es hacerlo a través de una visión estratégica, como ya decíamos, en donde precisamente lo que busca es la maximización, la optimización del capital. Y una adecuada implementación de la RM, pues tiene que ver con todo lo que es la estrategia, el modelo corporativo, las capacidades adecuadas, su implementación y la administración y seguimiento. Dentro de seguros, pues finalmente, y es un poco a donde conducía el comentario que desde hace rato tenía muchas ganas de compartir con ustedes, que es precisamente por qué nosotros como aseguradores, si lo que tenemos como trabajo y como función fundamental es tomar riesgos de otros, es que estamos llegando tan tarde a lo que es el modelo de administración integral de riesgos. Esto yo creo que nos debe llevar a solventar con ello esa gran discusión que hay de por qué debe de haber o no un modelo de solvencia 2 o de administración integral de riesgos y de capital basado en riesgo para las aseguradoras, pues por esto, porque nos encargamos de gestionar riesgos y por lo mismo nuestro modelo de negocio debe ser precisamente la administración integral de riesgos. Y por eso mismo, esto desde el punto de vista de nosotros de la industria, y es algo que hemos hecho mucho en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros con toda nuestra evolución a lo que es la adopción de Solvencia II, que entre paréntesis la adoptamos el lunes de la semana pasada, el lunes 6, la ley decía que entraba en vigor el 4, vamos a entrar con el Pilar 3 a partir del 1 de enero del 2016, pero ya estamos en Solvencia II, particularmente con lo que son el Pilar 2 y el Pilar 3, con algunas transiciones, pero ya estamos ahí. Y pues finalmente, ¿por qué llegar a ello? Pues porque estamos gestionando riesgos y para ello necesitamos administrarlo a través de un esquema de ERM. Por eso es que también nosotros hemos insistido, repito, en que lo tenemos que adoptar como un modelo de negocio y no porque el regulador nos lo impuso. Es yo creo que uno de los elementos fundamentales y de los mensajes que yo quería transmitirles. Las prácticas en la industria de seguros han ido evolucionando del cumplimiento a la minimización de pérdidas para después llegar a la administración de riesgos, pero una administración en donde no había una adecuada medición, que es el siguiente paso, después a una integración estratégica y finalmente una optimización del rendimiento o del valor económico para los accionistas. En cuanto a Solvencia II, pues precisamente el capital basado en riesgo, los modelos de supervisión y de capital basados en riesgos nos llevan a un reflejo mejor de los riesgos y el capital como ha venido evolucionando como los modelos de requerimiento de capital para las compañías de seguros, pues han ido pasando de los que estaban inicialmente basados en factores a los que después estuvieron dados, y es un modelo que se da, por ejemplo, a veces mucho en Estados Unidos, en lo que las calificadoras les imponen a la compañía más allá de lo que la propia regulación les instrumenta. Después el modelo capital económico y finalmente el de Solvencia II. Aquí tenemos un mapa en donde nos dice cómo están los distintos modelos de regulación y qué países están ya dentro de los modelos de capital basado en riesgo.
Y un mensaje que no puedo dejar sin dar del lado de los regulados a todos ustedes, es que hay quienes en un momento determinado están tomándose el tema de la adopción de modelos de capital basados en riesgo con el tiempo suficiente que debe de hacerse, pero hay otros casos en donde parece que es una moda y nos corre demasiada prisa para llegar a estos modelos. Y yo creo que todos nuestros mercados tienen que estar debidamente preparados para llegar a eso. Hay países en donde apenas están calculándose las reservas de riesgos en curso de manera retrospectiva con el retrovisor, pero además con base en primas, y si en un momento determinado estoy regalando las primas, pues estoy teniendo primas y una reserva insuficiente. Y quiero ir ya, y me ha tocado visitar algunos países en donde están en ello, a un modelo de solvencia 2 o un modelo de capital basado en riesgo. Entonces aquí los invitamos, ya no me van a dejar explicarla con calma porque me van a sacar a patadas, pero bueno, les invito a que revisen esta matricita en todos ustedes, en todos sus países, para que veamos cuál es la transición que debemos de llevar del solvencia 1 a solvencia 2 y hacer precisamente los pasos necesarios para llegar allá. Yo coincido completamente en que es el modelo regulatorio, pero tiene que hacerse bien y con los tiempos adecuados para que se haga. O sea, yo creo que no es una carrera, ni es tampoco quién se pone la estrella dentro de este salón, sino es qué es lo mejor para sus mercados y cuándo es adecuado hacerlo para cada uno de sus ámbitos regulatorios. Otro tema, ya fue describiendo Carlos todos los riesgos, así es de que no me los voy a platicar uno por uno, pero finalmente, bueno, de lo que es solvencia 1 a solvencia 2, migramos precisamente de un modelo en donde calculábamos solo y con factores los riesgos de suscripción, teniendo además una agrupación de los riesgos de suscripción muy concentrada, cuando ahora pues ya tenemos que ver todo lo que son los riesgos de mercado, los riesgos de contraparte. Vale la pena comentar de cualquier forma que el riesgo de suscripción, si está bien medido y a través de un buen sistema de reservas, a través de un BEL con un esquema prospectivo, pues en realidad los riesgos que generarán más consumo de capital o más demanda de capital tendrán que ser los de mercado, un poco los de competencia. Algún día llegaremos a un buen modelo para el riesgo operativo y finalmente en nuestros países y en nuestros mercados el riesgo de contraparte es fundamental, particularmente por la contraparte que corresponde al reseguro. En Chile el 99% de los 8,000 millones de pesos del terremoto fueron pagados por el reseguro. En México de los 2,000 millones que pagamos por Vilma, también el 95% vino por el reseguro, así es de que este es un muy importante riesgo que tenemos que considerar. ¿Ya? ¿5? Ok. Bueno, en el pilar 2 en contexto, bueno, lo que les quiero transmitir aquí en esta parte es que la parte fundamental de la gestión integral de riesgos, independientemente que está la cuestión cuantitativa del pilar 1, consideramos que es el pilar 2 y particularmente la gestión integral de riesgos, en donde nosotros tenemos que ir evolucionando hacia un muy buen análisis de cuáles son todos los riesgos, una buena cuantificación y de ahí, con base en el apetito de riesgo, irlo gestionando. Entonces, las compañías deben demostrar a través de cuál es la administración de riesgos implícita en el día a día. El cumplimiento se logrará a través del gobierno corporativo. El directorio o consejo de administración y el director general, como ya lo decíamos, son los dueños de todos esos procesos de gestión de riesgo, así como también las definiciones de los apetitos de riesgo. Y la tercerización de nuestros procesos de ninguna manera significa que nosotros estamos dejando de tener un riesgo, por lo cual esta es otra parte que se tiene que gestionar. Y un punto muy importante es que nosotros sí recomendamos de manera muy enfática el manejo de modelos internos, porque es la forma más exacta si tenemos un buen modelo, en donde vamos a tener el mejor reflejo de cuál es la medición cuantitativa de los riesgos que estamos manejando dentro de la entidad. Algo de los conceptos que ya algunos de mis compañeros estuvieron comentando es que el regulador debe de manejar ahora la gestión, y lo dijiste, estoy muy de acuerdo contigo, Rubén,
Más ahora el reto para todos ustedes es hacer una supervisión basada en riesgo y no una supervisión basada en cumplimiento. Y en contrapartida, precisamente las compañías pues somos los responsables de estar gestionando el riesgo a través del directorio y sus directores con el apoyo en la administración del control interno y los auditores, sobre todo los distintos riesgos que están dentro de una compañía de seguros, como ya lo habíamos platicado. Aquí son muy útiles las líneas de defensa en el gobierno corporativo para esa gestión de los riesgos, y finalmente pues está toda la parte del gobierno corporativo. Aquí lo dejo, muchas gracias.